Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes una vez más, anunciando su muerte y su resurrección, pero también anhelando su segunda venida, ¿verdad? Que un día seamos tomados, arrebatados y transformados en las nubes como Él nos prometió. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por esta tremenda oportunidad, por poder exponer esta predicación teológica, Padre, para que las iglesias puedan despertar, las iglesias puedan oír tus sanas palabras en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y la iglesia gloriosa de Cristo dice amén, amén. Bueno, hoy tenemos otro domingo más, ya estamos, está poniendo a poner más calientito, pero pues quisiera que la gente se pusiera más calientito para escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? No enfriándose como muchos hoy en día, ¿verdad? Porque hoy en día tenemos unos corazones muy fríos en muchos lugares, no solamente aquí en esta ciudad de Clarksville, Tennessee, sino en muchos lugares del mundo las iglesias se están vacías, se están vaciando, y las iglesias falsas se están llenando porque ahí obviamente escuchan lo que ellos quieren oír, ¿verdad? La palabra de Dios es muy clara, apréndaselo eso, dice, si sufrimos con Él, nos gozaremos con Él. Y para sufrir con Él, uno tiene que predicar lo correcto, predicar las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque hoy en día mucha gente no entiende el concepto de lo que es la Sagrada Iglesia, ¿verdad? Mucha gente dice que el Torá, que el Corán, ni el Torá, ni la Torá, ni el Corán, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo que dejó para su iglesia. Por eso somos iglesia, somos redimidos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a tener una enseñanza muy apologética. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a defender la fe. Y hoy vamos a ver muchos versículos, como no solamente en 1 Pedro capítulo 3 nos dice que nos presentemos con mansedumbre para presentar defensa de nuestra fe, sino en otros versículos el apóstol Pablo nos indica también que debemos nosotros defender nuestra fe, ¿verdad? Porque es lo más preciado que tenemos. ¿Fe en qué? Mi fe no, tu fe no, fe en Cristo y fe de Cristo, eso es lo más importante. Pero hoy vamos a ver este tema muy controversial que me llamó mucho la atención, que se llama la falsa enseñanza de la promesa de fe, o la falsa enseñanza de las promesas de fe, porque hay iglesias que hacen promesas con ese. Entonces, vamos a ver de dónde sacan esto, ¿verdad? Esta promesa de fe la sacan de contexto, fuera de contexto, para hacer un pretexto, y muchos para hacer otra cosa. Pero lo vamos a ver hoy en día. ¿Por qué es una falsa enseñanza? ¿Por qué es una falsa enseñanza? Porque no es enseñanza de Dios, no es doctrina de Dios que nosotros hagamos promesas de fe, que nos comprometamos, que firmemos papelitos y que nos humillen delante de la gente para ver quién da más. Entonces hoy vamos a ver eso, ¿vale? Si usted lo está viendo a través de las redes sociales, los invitamos a que usted busque nuestras carpetas cibernéticas, donde usted puede estudiar diligentemente la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí tenemos muchas carpetas, más de 700 videos de la sana doctrina que no se contradicen, y toda la gloria es para Dios. No nos queremos hacer famosos, pero queremos que esta palabra la puedan compartir con otros, porque es muy indispensable, y estamos muy faltos de la sana doctrina. Acuérdese, si usted no tiene la sana doctrina, usted va a estar enfermo espiritual toda su vida va a estar enfermo espiritualmente. Entonces, por eso se llama sana doctrina, porque tú quieres estar sano espiritualmente, es la única forma como iglesia. Y hoy vamos a ver la promesa de fe, que muchos toman un pedacito de la Biblia, o de varios pedacitos, de 3 partes de la Biblia, para crear un pretexto fuera de contexto, ¿verdad? ¿De qué se trata esta promesa de fe? Se trata de la ofrenda para los santos, tergiversada a unas supuestas promesas de fe o promesas con eses para hacer dinero. Y lo vamos a ver en esta bonita predicación, así que quédese con nosotros. Quizás algún día usted estuvo en otra iglesia y le pidieron promesa de fe, y va a ver que no tiene base bíblica, es una doctrina falsa, ¿verdad? Y lo hacen en muchas iglesias.
Y vamos a ver qué tipos de promesas de fe hay, qué tipo de promesas falsas hay. Hay promesas de fe de protemplo. ¿Nunca has escuchado eso? De protemplo. ¿Cómo tú vas a tener una promesa de fe del protemplo cuando la Biblia dice que el templo del Espíritu soy yo? O sea, van a poner dinero para el protemplo, entonces me van a comprar ropa, me van a comprar zapatos, porque el cuerpo, el templo soy yo, el templo es usted y yo, porque dice en Corintios que no sabéis que, 1 Corintios capítulo 6, no sabéis que usted es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Promesas falsas de fe para hacer según misiones. Que no tiene de malo dar dinero para misioneros, que no tiene de malo tener un fondo para misioneros, pero pedir una promesa de fe para misioneros es antibíblico. Promesas de fe para eventos, ¿va? Eventos especiales, retiros, convenciones, etcétera, etcétera. Número 4, promesas de fe para evangelizar, ¿verdad? Para reunir dinero para mandar a evangelizar a varios grupos de personas, etcétera, etcétera. Promesas de fe para los líderes. Lo he visto, ¿verdad? Lo he visto. Una vez me comentó mi hermano que milita conmigo en el cafetín que un día uno de sus supuestos pastores, con comillas, les pidió dinero para las llantas del carro de su hijo. Imagínense. Y también dice promesas de fe para fundar otras iglesias. En ningún lado de la Biblia dice que yo tengo que fundar otra iglesia. Si tú fundas una iglesia, apréndetelo, la fundas, pero tú no recibes ni un quinto de ahí. Pero que tú pongas una iglesia y que te estén dando dinero o que te estén dando ofrendas y que te estén dando una comisión de ahí, eso se llama un lobo rapaz en real estate o en compra y venta de casas. Eso es lo que es, ¿verdad? Entonces vamos a ver estas 6 tipos de promesas de fe falsas muy rápidamente, ¿va? Primera promesa de falsa de fe, protemplo, ¿va? Que dice que para construcción, que para la pared, que para esto, para el otro. ¿Quién se compromete a dar una tonelada de varilla? ¿Quién se compromete a pagar el piso? ¿Quién se compromete a poner el techo? Entonces las personas les dicen eso, ¿va? Hacen boletines, ofrenda, construcción del templo, y agarran un versículo de la Biblia del Antiguo Testamento. Lo vamos a ver. ¿Qué versículo agarran? Agarran el profeta menor Ageo 1:8 y dice: subid al monte y traed la madera y reedificar la casa. Está haciendo una promesa de la restauración del segundo templo de Jerusalén, no de tu pequeño templo que tienes tú en tu colonia. Y pondré en ella mi voluntad. Dios no pone su voluntad en una iglesia que tú estás pidiendo dinero para construirla. Dice: y será honrado, así dicho el Señor, así dicho el Señor. ¿Va? Agarren este contexto, fuera de contexto, para hacer un edificio. ¿Sí me entienden? Un contexto fuera de contexto para construcción, y no es así, ¿verdad? ¿Por qué es ilegal? Porque te hacen firmar un papel, te hacen firmar algo comprometedor, lo hacen públicamente, se reúne la iglesia y dicen: a ver, ¿quién va a poner tanto? Fulano de tal, y le dan un papel y lo escriben. ¿Y cuándo se compromete? Y quizás el hermano no tenga dinero y otro hermano por vergüenza dice: pues yo también ayudo aunque no pueda. Entonces eso está mal, porque dice la Biblia que el que puede dar de. Entonces seguimos adelante, ¿verdad? Entonces, falsa promesa para misioneros, viajes misioneros, soportar misioneros. No tenemos nada contra que se haga un fondo, como dije antes, para los misioneros, que se reúna dinero para los misioneros, soportar misioneros, siempre y cuando prediquen el verdadero evangelio. Pero sí tiene mucho de malo que tú te comprometas a dar algo, que tú firmes un papel, que tú digas: yo voy a dar tanto para los misioneros este año. Entonces dice: las ofrendas misioneras dice que son de 3 clases. Dice: ofrendas emocionales, donde solo uno da cuando está conmovido. O sea, eso es mentira, ¿verdad? Ofrendas simbólicas, donde uno da sin fe ni esfuerzo, porque da ofrendas pequeñas. O sea, si doy una ofrenda pequeña
según este papel dice que yo no di ofrenda porque no tengo fe. O no cuenta porque no tengo fe, porque di poquito. Y dice 3, las ofrendas de obligación, donde tomas seriamente tu responsabilidad y firmas un papel y firmas una nota y te comprometes que tú vas a dar tanto para los misioneros y tú llevas una cartilla y llevas un papel, en muchas iglesias lo tienen. Por eso quiero que tú abras los ojos de esas falsas promesas de fe, son una aberración para Dios. Solamente se practica en una iglesia que no tiene el Espíritu Santo, que no está guiada por el Espíritu Santo, que no conoce la verdad bíblica, ¿verdad? ¿Cómo yo me voy a comprometer? Voy a dar 1,000 pesos para los misioneros y a mi hija, a mi hijo, que lo tengo que llevar al doctor y no tengo dinero para eso. ¿Cómo yo voy a dar a futuro si el cristiano vive día a día con la mano de Dios, con la dependencia de Dios? Porque Dios no quiere que nosotros dependamos del futuro, que dependamos de Él, ¿verdad? ¿Y qué es una promesa? ¿Qué es una promesa de fe? Otra cosa falsa, ¿va? Un compromiso ofrecido de Dios. Ahí no está en la Biblia que diga eso, que es un compromiso ofrecido a Dios. Ahí no dice eso. Es una decisión hecha de fe. Yo que sepa y he leído toda la Biblia, solamente existe fe en Cristo y fe en Cristo. No existe fe en promesa de fe. Eso es mentira. Una cantidad decidida por adelantado. Yo voy a dar $1,000 durante el año, yo voy a dar 500 durante el año, yo voy a dar 200 en 6 meses. Y firmas el papel, el frente de todos, y si tú no cumples con esas promesas de fe, hay algunas iglesias hasta te abochornan o te sacan al balcón, como dicen. O sea, hacen sentir miserable a los miembros porque están haciendo algo antibíblico. Dice la Biblia que cada uno dé como propuso en su corazón, ¿verdad? No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quién. Al dador alegre, es lo mismo las ofrendas. Tercera falsa promesa de fe: eventos, retiros, convenciones, aniversarios. Vamos a hacer una promesa de fe para celebrar la fiesta de los 134 años de la iglesia. Dios no nos manda a celebrar aniversarios de iglesias. En ningún lado de la Biblia. Para la convención, para el retiro de las mujeres, vamos a hacer una promesa de fe. Yo he escuchado todas esas aberraciones, por eso las estoy hablando con denuedo. Estoy defendiendo la palabra de Dios, porque Dios me mandó a defender la palabra de Dios, ¿verdad? Porque te hacen firmar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Fulano de tal va a dar tanto. Y falsa promesa de fe para evangelizar, eventos de evangelización y reclutamiento. ¿Cuáles son los reclutamientos? Los famosos retiros que son antibíblicos, ¿verdad? Encuentros, ¿verdad? También les dicen, ¿verdad? Que hacen campañas, promesas de fe para la escuelita bíblica. Tú tienes que depender de Dios, no de los miembros de la iglesia que hagan promesas. Tú, como tu cuerpo, depende de tus manos o depende de tu cabeza, con lo que hagas. Entonces, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Entonces, ¿cómo tú vas a poner la dependencia del cuerpo de Cristo en los miembros? Entonces, ¿te brinca la cabeza? Y te hacen firmar, etcétera, 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 etcétera. Quinto, promesa de fe para los líderes, cumpleaños, aniversarios, vacaciones, automóviles. Vamos a hacer una promesa de fe para que el pastor se vaya en un crucero. Vamos a poner para el día del pastor. La Biblia no dice que tú tienes que celebrar el día del pastor, quiero que sepas. La Biblia indica claramente que tú tienes que celebrar a Cristo todos los días. Para el cumpleaños. ¿Cómo yo voy a celebrar mi cumpleaños cuando nací secularmente? Bueno, a mí no me gusta celebrarlo, quizás a otras personas les gusta celebrar, porque nací físicamente. ¿Por qué no mejor celebras cuando tú naciste de nuevo? Ese cumpleaños es mejor. ¿Por qué? Porque fuiste redimido con la sangre preciosa de Cristo. No tiene nada de malo que tus familiares, tu familia se acuerden de ti, te den una tortita, un pastelito, felicidades, pero no que tires la casa de la ventana y
y te sientas Juan Gamané y uses la iglesia, etcétera, etcétera, para tu evento especial, ¿verdad? Claro que en una iglesia se puede dar las felicitaciones a un hermano cuando se acaba el servicio, por eso es la comunión, no tiene nada de malo, pero sí tiene de malo de mucho, tiene malo de mucho, ¿verdad? Se me olvidó mi español hoy, tiene malo, es muy malo que tú planees, ¿verdad? Hoy no vamos a tener servicio porque es el cumpleaños del pastor. Es como si te dijera yo, hoy no vamos a tener servicio porque pelea el Canelo Pérez. No, porque primero está Dios, ¿verdad? Y te hace firmar, etcétera, etcétera, falsas promesas de fe para iglesias, hacer otra sucursal, iglesias misioneras o fundar otra iglesia. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no es lícito. Si tú fundas una iglesia, tú tienes un pastor y los ancianos que administran la iglesia, pero tú no tienes vela en el entierro. Pero hasta le quieres poner a tu nombre. Y así hay falsos lobos que yo conozco en México que ya porque tienen 2, 3 iglesias que son de ellos, dicen, de ellos soy apóstol, como el apóstol Pablo. Pues quiero que sepas que el apóstol Pablo no recibía ni un quinto de las otras iglesias. Y no decía, mucho menos decía que eran de él. Decía iglesia de Éfeso, iglesia de Colosas, iglesia de Filipenses. Yo nunca he leído la Biblia que diga iglesia de Pablo, iglesia del apóstol Pablo, Gálatas. No, yo nunca he leído eso. Eso es una aberración. Y te hace firmar, etcétera, etcétera. Ahora sí vamos a entrar a la Biblia, ya hablamos mucho, vamos a entrar a la Biblia, las promesas de fe. Vamos a abrir su Biblia en 2 Corintios capítulo 8, vamos a estar trabajando ahí. Si usted lo está viendo a través de las redes sociales, quizás cambiemos de página, entonces desde un separador en 2 Corintios capítulo 8, ¿va? Después vamos a ver Tito y también vamos a ver 2 Timoteo, ¿verdad? Y dice 2 Corintios 2:10, y esto doy mi consejo. 8:10, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes. Entonces Pablo le está hablando de algo que las otras 3 iglesias habían comenzado ellos por propia iniciativa. Una vez más, esto doy gracias a mis consejos porque conviene a vosotros que lo que comenzasteis antes. Anteriormente ellos habían dado una ofrenda para los santos que les nació a ellos, a la misma iglesia. Pablo nunca les propuso, Pablo nunca les dijo, vamos a hacer una promesa de fe, mucho menos les dije, tienen que firmar aquí. ¿Verdad? Dice, lo que comenzaste antes, no solo hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. O sea, ya lo habían hecho. Y antes que se acabara el año ya tenían ese anhelo de dar otra vez. Que no tiene nada de malo dar, porque dice la Biblia que es mejor dar que recibir. Entonces dice el 11, 2 Corintios 2:11, ¿verdad? 2 Corintios 8:11, perdón. Dice, lo que conviene a vosotros, leímos anteriormente, porque Pablo le está diciendo en otras palabras en el 8:10 que es voluntariamente, ¿verdad? Que es mejor dar que recibir. Y dice 2 Corintios 8:11, ahora pues acabad de hacerlo, ¿va? ¿Por qué? Porque Pablo los iba a ir a visitar y Pablo no sabía si a él le iban a dar esas ofrendas para la que le llevase a Jerusalén o cómo iba a estar la cosa. Le estaban mandando una carta para que fue pronto el ánimo, ¿verdad? En el querer, ¿verdad? Hicieron ahí nada más pusieron el pronto en algunas Biblias, el pronto ánimo en el querer, así también en el cumplimiento de lo que tenéis, así también en el cumplimiento de lo que tenéis. En otras palabras, si no tienes, no des. Está hablando Pablo, ¿va? ¿Tú cómo vas a dar si no tienes? Yo he conocido personas en México que piden prestado para pagar supuestos falsos diezmos. Por eso le digo todo. Prestado. ¿Cómo tú vas a pedir prestado para para dar ofrenda? ¿Dónde tú viste eso en la Biblia que Dios ama al deudor alegre? No,
Dios ama al ¿qué? Al dador alegre. Y dice el contexto inmediato, 2 Corintios 7:1, va una página atrás, dice, teniendo pues nosotros estas promesas, amados míos, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso es lo más importante que dar ofrendas. Eso es lo más importante que tú des. Eso es lo más importante que el dinero. Que tú te perfecciones en la santidad, en el temor a Dios. ¿Y qué es eso? En el temor a su palabra. El 10, 2 Corintios 7:10, dice, porque la tristeza, según Dios, obra arrepentimiento para salvación, ¿verdad? Obra arrepentimiento para salvación, de la cual nadie se arrepiente, mas la tristeza del mundo obra la muerte. Vamos a ver este versículo que es muy importante porque primero Dios hace un diseño en 1 Corintios capítulo 16, el último capítulo de 1 Corintios, Pablo explica el diseño de Dios que las iglesias les deben de dar a la gente pobre para que vinieran a la iglesia, se convirtieran y después los convertidos le ayudaran a otros pobres. Y esos pobres, cuando ya eran convertidos, se ponían las pilas y dejaron de ser pobres y les podían ayudar a otros. Ese era el sistema de Dios, pero lo usurpó el gobierno, lo usurpó Satanás, lo vamos a ver al final. Porque la tristeza, según de Dios, obra arrepentimiento. Porque si yo tengo tristeza, porque no tengo dinero, no tengo dónde caerme muerto, y veo que una iglesia me acoge con los brazos abiertos, con todo el corazón, y me puede dar una manita o una ayudadita, voy ahí. Y quizás escuche la palabra de Dios, la fe viene por el oír la palabra de Dios y me convierta. Y nadie se arrepiente, la cual nadie se arrepiente, mas la tristeza del mundo obra para muerte, ¿verdad? Todas aquellas personas que tienen tristeza, que no tienen dinero, que no tienen esto, que el otro, y van a pedir al gobierno, obra para muerte. Según Corintios 7:16, contexto inmediato, así que el que recogió, así que el que regocijo en el que tengo todo, así que me regocijo en que tengo toda la confianza en vosotros, ¿verdad? Así que me regocijo. O sea, Pablo está contento porque antes que tú des, antes que tú te quieras ayudar a otro, tienes que estar bien contigo mismo, santificándote a ti mismo. De otra manera es innecesario, Dios no recibe esa ofrenda. Vamos a ver el contexto general. Dice Jeremías 17:5, así ha dicho el Señor, ¿verdad? Así ha dicho el Señor. Maldito el hombre, porque en algunas Biblias pusieron maldito el varón, entonces no aplica a la mujer. No, maldito el hombre, que cuando dice hombre habla de mujer y hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor, ¿verdad? Muchos interpretan mal este versículo, ¿verdad? Porque dice, ¿cómo yo voy a confiar en mi líder espiritual? ¿Cómo yo voy a confiar en mi esposa? ¿Cómo yo voy a confiar en...? Y la Biblia me dice que no, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero eso es para salvación. Eso es para salvación. Eso es para salvación. En ningún lado dice que no confíes tú en tu esposa, en tus hijos y en tus seres queridos. En ningún lado. Eso es para salvación. ¿Cómo cree que si yo confío en mi esposa soy maldito? Eso es ilógico. O confío yo en una persona porque le tengo aprecio y lo conozco desde hace muchos años. Eso no es ser maldito. Está hablando de salvación. Y dice la falsa enseñanza de la profeta de fe, 2 Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, ¿verdad? Porque anteriormente ya las iglesias de Macedonia habían dado ofrendas para los santos, ¿verdad? Vamos a ver para quién los dieron, para los santos. ¿Qué es Macedonia? Lo que era Grecia, la área de Macedonia, norte de Macedonia, donde había la iglesia de Corintios y otras iglesias ahí, ¿verdad? No solo Corintios, porque Corintios es un puerto, había otras iglesias ahí. Las iglesias de Macedonia, las iglesias de Grecia ya habían aportado ofrendas que les nacía a ellos del corazón
por su propia iniciativa para los santos de Jerusalén. Y dice el 2, ¿verdad? Dice el 2, 2 Corintios 8:2. Qué en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron para las riquezas de su libertad. Ponga mucha atención. Aquí en la Reina Valera pusieron generosidad. Entonces cuando hacen la promesa de fe, dice que a veces tienes que ser generoso. Está mal traducido, no dice que generosidad, dice libertad, para las riquezas de su libertad. Que tú tengas libertad, ¿verdad? Es algo que no va, ¿verdad? Y dice en 2 Corintios 8:3, porque conforme a las fuerzas, yo soy testigo y aún sobre sus fuerzas han sido voluntarios, han sido voluntarios, han sido voluntarios. Ahí está la clave de la promesa que tanto dicen de fe. ¿Han sido qué? Ahí no dice, tienes que sacar un papel y firmarlo. Tienes que comprometerte enfrente de la audiencia y firmar un papelito. ¿Verdad? Ahí dice voluntarios. La ofrenda es voluntaria. Cuando tú quieres ayudar a alguien a edificar un templo, edificar una iglesia, edificar un santuario, como tú le llames, es voluntaria. La Biblia lo establece. Éxodo 25. Éxodo 25, capítulo 2, vamos a leerlo. Dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que diera de promesa de fe, de firmar un papelito, de firmar su vida, de firmar un pagaré. ¿No va? ¿Qué dice Dios? Diera de su voluntad de corazón y tomaréis mi ofrenda, que dieran oro, que dieran piedras preciosas para edificar su templo, para edificar su santuario, su tabernáculo, para ponerle las piedras al pectoral. ¿Todo qué? Voluntario, voluntario, voluntario. Dice en 2 Corintios 9:7, ¿verdad? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama qué. Y tú no puedes dar si no das con libertad. No puedes ser un dador alegre si no tienes libertad. Seguimos adelante, ¿verdad? 2 Corintios 8:4. 2 Corintios 8:4. Y dice, rogámonos, ¿verdad? Muchos pudieron ahí pidamos, ¿verdad? Con muchos ruegos. Rogamos con muchos ruegos que recibimos el don. Recibimos el don. Y nos encarguemos de la comunión en el ministerio que se hace para los santos. Esta promesa de fe, entre comillas, está reuniendo dinero para hacer un ¿qué? Regalo. ¿A quién? Al protemplo, a todos los 6 puntos que vimos anteriormente, o para los santos. ¿Para quién? Para los santos, para los santos. Para los santos. ¿Quiénes son los santos? Los miembros de la iglesia, no los líderes. No es pro templo, ni pro misión, ni etcétera, etcétera, ni pro cumpleaños, ni pro retiro, ni pro encuentro. ¿Para qué? Para los santos. Un regalo que ellos estaban queriendo dar porque estaban más amolados los santos en Jerusalén. Tenían persecución, ¿verdad? Las sinagogas estaban, y los judíos estaban tras de ellos, los querían matar, no se podían ni congregar, se tenían que congregar en secreto. No podían ni salir a trabajar porque los querían matar. Tenían mucha necesidad, y esas 3 iglesias usan ese dinero para ayudar a los santos de Jerusalén. Y dice 2 Corintios 8:5, y esto hicieron no como esperábamos, mas así mismo ¿qué? Dieron, no se comprometieron. Así mismo ¿qué? Dieron, no se comprometieron. Primeramente al Señor y a nosotros por voluntad de ¿qué? Del Señor, por voluntad de Dios. Eso es muy importante que tú aprendas por voluntad.
porque en algunas Biblias pusieron y nosotros, y luego por voluntad del Señor, no. Y luego a nosotros por voluntad de Dios nos dice así, y a nosotros por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios, por voluntad de Dios. Una vez yo estaba en una asociación bautista y pidieron promesas de fe y fulano, pastor, fulano de tal, no, que mi iglesia estaba comprometiéndose por la iglesia. Él iba a pedirme un quinto y ya estaba. Mi iglesia se compromete a dar $500, mi otro pastor, mi iglesia $200, y casi todos para no quedar mal en la asociación. Y me preguntaron, ¿y tú no vas a dar? Le dije, no. Le digo, ¿para qué la ofrenda? No, que para la asociación hispana. Le dije, yo que sepa, la promesa de fe es para los santos de Jerusalén. Si vamos a mandar el dinero a Jerusalén, yo me apunto. Ya no gustaron de mí, ya no gustaron de mí. Oh, pero tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro para soportar la asociación. Digo, ¿tú no dependen de Dios? O sea, tienes que hacer artimañas o decir, usar la palabra de Dios fuera de contexto para engañar a la gente, para soportar tu ministerio. Así se los dije y no les gustó, ¿verdad? Y dice en 2 Corintios 8:6, de tal manera exhortamos a Tito, ¿verdad? Tito era un anciano de 16, 17 años que había comenzado ya, así también acabase a vosotros la misma gracia también. Aquí no está hablando ya en el versículo 6 de dinero, está hablando de lo que enseña Pablo, que es más importante en la enseñanza, ¿verdad? Lo vamos a ver en el siguiente versículo, 7. Por lo tanto, como en todo abundáis en la fe, no dicen promesas de fe, ¿verdad? En promesas de dinero, en palabras y en conocimiento. Por eso mezclan el 8:7 con la promesa. Es que es promesa y en el 8:7 dicen de fe, ¿se fijan? Pero no, porque él está hablando de conocimiento. Porque en algunas Biblias pusieron en palabras y en ciencia. No, el conocimiento correcto de la palabra de Dios, las sagradas escrituras, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. En toda diligencia y amor para con vosotros, y mirad que abundéis en esta gracia también. Así como Tito abunda en esa gracia también, que tiene correctamente las escrituras, así yo quiero que ustedes, corintios, abunden. No en estar dando. No en estar dando dinero. 8. 2 Corintios 8:8. No hablo como por mandamiento, sino por motivo a prontitud, ¿verdad? Con motivo a prontitud. ¿Qué es prontitud? Algo rápido, exacto, ¿verdad? De otros para probar la sinceridad de nuestro amor. ¿De qué está hablando Pablo? No está hablando de dinero, él está hablando del conocimiento, ¿verdad? 9. Porque vosotros conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya está hablando del Dios, ¿verdad? Del Todopoderoso, como dice en Apocalipsis. Señor Jesucristo, que siendo rico por amor a vosotros se hizo pobre. No está hablando de dinero, está hablando de que se despojó para hacer lo que Dios quería hacer. Para que vosotros por su pobreza nos fuéramos ricos. ¿Ricos en qué? ¿En dinero? Como te enseñan en las promesas de fe. ¿Ricos porque tú dices promesas de fe, Dios te lo va a multiplicar? No, rico en lo espiritual. A Dios le importa más lo espiritual que lo económico. Quiero que tú aprendas y sepas eso, ¿verdad? Pero muchas gentes no quieren vivir de lo espiritual, más y si tienen un espíritu falso. 10. 2 Corintios 8:10. Y en esto doy mi consejo, porque eso conviene a vosotros. Lo que comenzasteis antes, no solo hacedlo. Ya está hablando ahora de las promesas. Pablo está hablando de las promesas que hicieron que iban a dar dinero a Jerusalén. No solo de hacerlo, también que sean en cumplimiento de lo que tenéis. En cumplimiento de lo que tenéis. En cumplimiento de lo que tenéis. No dice que tú pidas prestado, que tú estés pensando a futuro, que en 2 años con mi salario yo puedo sacar tantito de aquí, tantito de acá y doy tanto. No, dice lo que ¿qué? Tenéis. 11, 2 Corintios 8:11. Ahora pues acabad de hacerlo
para que como fue pronto el ánimo de querer, así también sea el cumplimiento de lo que tenéis. Como ustedes quisieron hacerlo de buena voluntad, como si ustedes les nació por ese buen ánimo, también lo cumplan, ¿verdad? Lo cumplan, ¿verdad? Como iglesias. Porque primero hay voluntad pronta. Eso es clave. ¿Hay voluntad qué? Pronta, ¿verdad? Hay voluntad pronta. No dice disputa. Para hacer según lo que alguno tiene y no lo que según no tiene. ¿Se fijan? Lo que alguno tiene y lo que según lo que no tiene. ¿Cómo tú vas a dar si no tienes? ¿Cómo tú le vas a decir a alguien que no vas a firmar este papelito para comprometerte a la iglesia para que den $2,000 durante el año? Porque eso es lo que están haciendo. Le están firmando un pagaré a las personas, a los falsos líderes. Y dice el 13, 2 Corintios 8:13, ¿para qué dan este dinero? ¿Para qué dan ese dinero de que se están reuniendo en esas iglesias? Para que otros tengan ¿qué? Alivio. Para que otros tengan alivio, ¿verdad? Alivio. Holgura pusieron en la Reina Valera, pero no quiere decir holgura, porque holgura quiere decir como en inglés slack, ¿verdad? Que le das un espacio, ¿verdad? No, alivio y vosotros apretura. Pero apretura no quiere decir que usted esté apretado, ¿no? Para que tengan alivio y usted apretura. ¿Qué es apretura? Apretura es para que tenga uno un buen sentir en lo que está haciendo. 2 Corintios 8:14. Fíjense muy bien lo que dice esta promesa de fe. Si no, ¿por qué? Igualdad. Entonces, ¿por qué unos dan 2,000, otros dan 500, otros dan 300? Y si no por igualdad, para que en este tiempo vuestra abundancia supla la falta de ellos. ¿De quién está hablando? De los santos de Jerusalén, de los santos, de los miembros de la iglesia más pobre, de la iglesia de Jerusalén, que estaban en condiciones, dice Josefo, el gran historiador griego hebreo, en condiciones feas, en condiciones que no tienen ni dónde dormir, no tienen ni dónde comer. Para que supla la falta de ellos, para que también la abundancia supla vuestra falta, para que haya igualdad. Ese es el sistema que Dios quería hacer, para que haya igualdad, ¿verdad? Y dice en 2 Corintios 8:15, como está escrito, el que recogió mucho, no le sobró. Al que recogió poco, nada le faltó, ¿verdad? ¿Verdad? Ese es el sistema. Dios quería que el sistema de las iglesias ayudaran a la gente necesitada, a la gente pobre, no solo otras iglesias pobres, sino a la gente necesitada, para que las personas con necesidad y con hambre y que no podían, vinieran a la iglesia y oyeran la palabra de Dios, el evangelio, y se convirtieran y fueran transformados por el poder de Dios. Y así ellos podían ayudar a otros pobres y traer más gente a la iglesia. ¿Se fijan? Era el sistema de Dios. Pero el sistema de Dios lo usurpó el gobierno, en muchos países. ¿Por qué? Porque el gobierno se gana a la gente pobre, a la gente necesitada, dándole migajas, ¿verdad? Dándole migajas, como aquí en los Estados Unidos, como el welfare. El welfare usurpa el lugar de la iglesia. ¿Por qué? Porque el welfare le da dinero a los pobres. Entonces a un pobre no tiene necesidad de venir a la iglesia porque el gobierno le está dando un cheque. Entonces, ¿cómo se va a convertir si no viene a la iglesia? Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Se fijan? Por eso dice, donde hay necesidad, ahí hay abundancia, puede haber una transformación. Y en muchos países es así, ¿verdad? Los políticos dan poquito a los ancianos, a los pobres, a las madres solteras, a los niños incapacitados. ¿Para qué? Como una inversión para ellos enriquecerse. Porque así votan por mí, yo me hago delegado, yo me hago presidente, yo me hago rico a toda mi familia y yo les di una migaja de lo que voy a recibir. Ese es el sistema
de Satanás, ¿verdad? Dice en primera de Juan 5, ¿verdad? Primera de Juan 5, creo que es 19, ¿verdad? Vamos a ver, dice que el mundo está bajo un maligno, ¿verdad? Primera de Juan 1, 19 dice, 1:9, perdón, 1:9, y esa es la luz. Sí, no, 1:9 no, perdón, es 5, perdón, capítulo 5, 19. 5:19 nos dice, sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto bajo la maldad, bajo el maligno. ¿Por qué? Porque el maligno tomó el lugar de Dios. El maligno le da poquito dinero a las personas y no tiene nada que ver con Dios. Pero si la gente tuviera necesidad, no pudiera pagar sus biles, no pudiera esto, no pudiera lo otro, viniera aquí a la iglesia y la iglesia le ayudara por lo poco, depende del tamaño de la iglesia, y se congregaría, fuera redimido y fuera transformado, después Dios lo prosperaría y después él ayudará a otros. O sea, ¿se fija cómo es el sistema de Dios? Pero no, Dios lo usurpó. Vamos a vernos esos versículos del welfare. 2 Corintios 9:12. Porque la administración de este servicio suple ¿qué? ¿A las promesas de fe? No, suple ¿a quién? A los santos, a los santos. Más también abunda en muchas acciones de gracia a Dios. Porque es el plan de Dios, es el sistema de Dios, ¿va? Tenemos un estudio en 1 Corintios capítulo 16 que el sistema de ayuda de Dios, cómo Dios lo instituyó. 2 Corintios 9:13, porque la experiencia de esta administración que Dios explica en Corintios capítulo 6, glorifican a Dios por vuestra sujeción, profesáis el Evangelio de Cristo y por la libertad de vuestra distribución. ¿Por la qué? Libertad. Por la libertad. No dice que es a fuerzas, es que libremente. 2 Corintios 9:6, empero diga, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra abundantemente segará también abundantemente, ¿verdad? Abundantemente, ¿verdad? No dice generosamente. En la Reina Valera le pusieron generosamente para la promesa de fe. ¿Se fija cómo está esto mal? Ya vamos de bajada, ¿verdad? Contexto general, ¿verdad? Gálatas 6:7 nos dice, no nos engañéis. Dios, ahí puse mal Dios, ¿verdad? Con minúscula, Dios no puede ser burlado, porque el hombre sembrase, esto también, ¿qué? Segará. Dios no puede ser burlado. Entonces, que nadie lo engañe, querido hermano. Ya vamos a terminar. Ya, que nadie lo engañe en versículos para pedir ofrendas, que nadie lo engañe. Siempre acuérdense que una iglesia que está enfocada a pedir dinero no está enfocada a las almas. Y si estuviera enfocado a las almas solitas dieran. No tendrías que andarles pidiendo, ¿verdad? Versículos sobre la ofrenda y el mandato de dar, ¿verdad? Tengan mucho cuidado. Ofrendas especiales, tengan mucho cuidado. Todas esas tienen que ser voluntariamente y que les nazca a las personas de su corazón. Si no, no son de Dios, no son de Dios. Eso es lo más importante. Te dicen falsamente, ¿cuál es el resultado de la promesa de fe? Bueno, como dice Filipenses del 4:10 al 19, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque no. Dice, bendice a los perdidos la promesa de fe. ¿Qué dice la Biblia? Que la promesa de fe no es para los perdidos, es para los ¿qué? Santos. Para los que vayan a la iglesia. Bendice al misionero. Tiene las mismas necesidades que nosotros tenemos. Una cosa es tener dinero para mandar misioneros y otra cosa es la promesa de fe. Bendice al que da. Quiero que tú sepas que si tú firmas un papel de promesa de fe que dice que vas a dar $2,000 y tú das $2,000, Dios no te va a bendecir porque lo hiciste incorrectamente. ¿Sabías eso? Por mucho dinero que des. No en el área espiritual, quizás en lo secular. Y es un dolor fragante de Dios, válgame Dios. ¿De dónde agarraron esa atrocidad? Yo que sepa, la única
parte donde habla que una ofrenda es olor fragante a Dios, es a través de una expiación de nuestro Señor Jesucristo, o a través de cualquier expiación es un olor fragante. A través de tus oraciones en nombre de Jesús es un olor fragante. Pero no porque des una promesa que vas a dar dinero sea un olor fragante, eso es mentira. Pues hay una solución, ¿verdad? Para que no caigas en estos falsas promesas de fe. Acuérdate que una iglesia está enfocada a predicar del dinero. Ese es su Dios. Nosotros tenemos que predicar la verdad, aunque a muchos no les guste. ¿Usted cree que a mí me dejarían predicar esta predicación en otra iglesia que hace promesas de fe? Claro que no. Por eso, cuando tú vas a predicar y te invitan a predicar y es una iglesia falsa, usualmente el pastor te dice de lo que tú vas a predicar. Para que no le vayas a mover su teología falsa, su teología barata, su teología de su concilio, su organización, su asociación. ¿No el predicador debería ser libre de lo que dice Dios y exactamente lo que dice Dios? A muchos no les gusta, pero esa es la verdad bíblica. Yo vine a hablar verdad, no a complacer a los oídos de muchos. Si la Biblia dice que están usando mal eso, lo están usando mal. Y si tú lo estás usando mal, estudia la palabra de Dios y quizás Dios te abra el entendimiento, los ojos para que tú lo hagas correctamente. Y dependas de Dios, no dependas de promesas del dinero. Entonces, la próxima vez que alguien te diga que es una promesa de fe o que tú participes en una promesa de fe, yo te aseguro que tú vas a saber responder para cuidarte de todos esos lobos rapaces. Esta es la verdadera promesa de fe. Romanos 15:16. Dice, para que yo sea ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios. Esa es la mayor promesa de fe, que tú ministres el Evangelio de Dios. Escúchenlo muy bien lo que dice aquí. Ese es el verdadero olor fragante, no el dinero. Como decía el versículo falso que leímos, de una promesa de fe es un olor fragante a Dios. No, el verdadero olor fragante dice, para que la ofrenda de los gentiles se acepta siendo santificado por el Espíritu Santo. Ese es el verdadero olor fragante, que tú prediques la verdad bíblica y el Evangelio de Dios. Pero, ¿cómo puedes tú no caer en falsedad y ser guiado a toda verdad? Como dice Juan 8:32, ¿verdad? Creyendo lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, el Evangelio de gloria, el Evangelio de nuestra salvación, lo que el apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, Romanos capítulo 11:13, nos dice que Él es nuestro apóstol. Nos dice, ¿verdad?, en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que Él recibió de nuestro Señor Jesucristo. Que Cristo murió por todos nuestros pecados, todas nuestras deudas. Él fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Porque la Biblia instituye que Él destruyó a la muerte. Porque muchos te predican que Cristo venció a la muerte. Cristo venció, pero dice la Biblia que Él destruyó a la muerte. Y fue resucitado al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dicen en Romanos 3:25 que Él se puso en nuestro lugar, porque el que debería estar en esa cruz del Calvario era usted y yo. Y teniendo fe en su preciosa sangre, en la preciosa vida que Él derramó. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees en este momento de todo corazón, Dios te quitará esa venda espiritual de tus ojos, te sellará, te hará una nueva criatura en Cristo Jesús, y ya no te engañarán con esas falsas promesas de fe. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga.